donde algunos diputados decían, no, Jujuy no hizo más ni menos que las otras provincias. Ahí está. Y fíjate que no es así. Y esto también tenemos que decirlo del documental de Canal Encuentro, porque el territorio que sufrió el mayor quiebre de su población, el territorio donde ocurrieron la mayor cantidad de los combates de la Guerra de Independencia fue lo que es la actual Jujuy. Entonces, además a Jujuy todas esas circunstancias le llevaron 15 años de guerra, porque mientras aquí se seguía luchando contra los realistas, otras provincias habían iniciado sus procesos de organización institucional y jurídica, su reorganización económica, la aplicación de la revolución, digamos, en algunos aspectos. Sin embargo, Jujuy no pudo hacer durante 15 años todo eso, porque seguía en guerra. Seguro. Y sola, ¿no? Frente, bueno, con los gauchos, por supuesto, con Güemes y con otras figuras. Cuando uno habla de guerra, habla de fuego. Y en otro de los pilares... Esa es la obsesión del guionista del documental Encuentro. Claro. Otro de los pilares, si se quiere, fundamentales de este documental es el fuego. Veamos esta parte en donde, en donde se habla justamente sobre este tema. Cosechas no se queman porque evidentemente en esa época no hay cosechas. Y lo poco que hay se lo llevan para comer. Y Belgrano no permitió que se destruya absolutamente nada, o sea, la ciudad queda intacta. Sí, me encanta la quema, aunque no haya habido quema, me encanta que lo festejemos de esa manera, y que de alguna manera hay que simbolizarlo, que lo simbolicemos con la quema. Que sepan que no hubo quema, también me parece perfecto. La gente tiene que saber la verdad, porque me parece que corresponde y que nosotros como historiadores profesionales le debemos eso a la gente en general, que se acerquen a la verdad. Pero después que se la festeje como quiera. Si seguimos festejando con la quema, bárbaro. Con la quema, con las empanadas, los hornitos y todo lo demás. ¿Sí? Gabriel Cuñado era mi tatarabuelo. Con esa libreta pudimos conocer cuál fue la trayectoria que había dejado en todo su camino a este lugar. Cuando llegaron, él les describe que la atmósfera era irrespirable por el humo que aún salía de los troncos de los ranchos que se habían quemado en la periferia. No las casas importantes y bien conformadas, bien estructuradas, sino todos los ranchos de la periferia, donde vivía toda esta gente que había partido en el contingente con el general Belgrano. Él habla de una gran desolación, sobre todo en los alrededores, la soledad, el silencio. Imagínense que esto era en agosto de 1812, una verdadera aldea. Entonces, cuando llegaron, se encontraron con que no tenían nada. Y bueno, la venganza, si se quiere, de toda esa soldadesca, que lógicamente no era muy caballerosa, evidentemente que se produjeron saqueos, unos robos tremendos, destrucción de casas, de muebles, de lo que habían dejado las familias que se habían retirado o bien a la zona de Ocloya, de Alto Castañeda, o de las que habían partido en el mes de julio, como ya conté. Y bueno, ahí comenzó el éxodo. Perfecto, las palabras entonces. Interesantísimo, ¿no? Aquí de Marta Montalbetti, que refuta también, por ahí hay que decir, la señora Montalbetti estaba invitada también para que venga aquí a este debate, pero lamentablemente por cuestiones personales no nos avisó que no pudo venir y bueno, tuvimos que salir rápidamente a hacer esta grabación porque era parte importante, creemos, si no la más importante de toda la situación, porque esta parte del fuego, de la quema, dice la historiadora Viviana Conti, si quieren festejar quemando, quemen. Sí. Y me parece... Y que cosechas no se queman porque no era épocas de cosecha. No hay cosecha, Lo que pasa es que a las cosechas que se refiere Belgrano en el bando son aquellas, no son las que están en las plantas, porque se refiere a las cosechas que se almacenaban. Claro. Era en aquel tiempo época de seca, se cosechaba, digamos, ¿no? se guardaba, ¿no? Y se utilizaba durante el resto del año. O sea que la quema no se refiere a plantas. Claro. De todas maneras acá, más allá de este debate, además tendríamos que aclarar que Marta Montalbetti nos está hablando de un diario del doctor Luis Cuñado, que fue el primer médico de Jujuy, ella es descendiente de él, y este médico viene con Pío Tristán, así que llega el 24 de agosto del 12 a Jujuy y ve
la ciudad, y en ese diario cuenta, como decía Marta, que no se podía respirar por el humo. De todas maneras, el documental, que habla casi, creo que 15, 20 minutos del fuego, no dice de qué sirvió todo esto, no dice de qué sirvió a la guerra, a salvar a la revolución, toda esta operación de Belgrano en Jujuy con el éxodo, no lo dice. Entonces es como que se queda, digamos, con la espuma de las cosas. Me parece que quisieron redescubrir la historia jujeña, y la verdad que para redescubrir la historia jujeña hay que pasar muchas horas en un archivo estudiando, no solamente los archivos de Jujuy, sino los archivos de España, los archivos de Tucumán, de Salta, de toda la zona de Bolivia. Irene, no lo hacemos desde un escritorio imaginándonos cosas, creo. Así ¿no? es. Ahora, y lamentablemente, también tenemos que decir, ¿no? El archivo de Jujuy, por esta cuestión del mismo éxodo, es que el triunvirato manda a Belgrano a decir, llévese todo a Córdoba. Porque la idea era que el pueblo jujeño vaya a Córdoba, ni siquiera a Tucumán. ¿Y por qué era esa idea, saben ustedes? ¿Por qué le piden que vaya hasta Córdoba? Para proteger a Buenos Aires. Claro. Y los pueblos del norte que se la arreglen como puedan, digamos. Esto también es así, esto tampoco está dicho, digamos. Y ¿no? la cuestión clave tiene que ver también acá, Irene, sabemos que sos una belgraniana de pura cepa, es cuando el pueblo jujeño no se quería ir. A ver, es difícil que venga y te digan, salí de tu casa, la quemás haber querido ir, y te vas. Deja Viene todo. El general Belgrano y hace el bando, escribe el bando. El bando que dice, o nos vamos todos, y el que no se va, cortamos cabeza. Porque, a ver, esa es la cuestión que tiene que ver con el bando, hablando mal y pronto. De alguna manera. El sacrificio del pueblo, ¿no? El sacrificio del pueblo es lo que está pidiendo el general Belgrano. Pero no era un sacrificio caprichoso, había una razón militar, ¿no es cierto?, que obligaba ante un ejército destruido, que no tenía él cómo enfrentar un ejército muchísimo más importante, la única opción era salvar, es lo que le pide Buenos Aires, salve lo poco que quedó el ejército. ¿Veamos las imágenes que tienen que ver con el bando? Dale. 100 años después de aquel 1812, durante los festejos del centenario de la independencia, hace su entrada un escritor santiagueño, que será conocido como un gran creador de mitos, Ricardo Rojas. Él toma toda la documentación y se la lleva a Buenos Aires. Nos la devuelve en 52 cajas, y de las transcripciones que hace logra editar 4 libros. El 4.º libro llega a Jujuy recién en el año 1947. En este último viaje del archivo jujeño se va a perder también el bando con el que Belgrano le ordenó a todo el pueblo de Jujuy que abandonara su tierra bajo amenaza de muerte. Sabemos que existió porque él lo transcribe. Nunca estuvo en manos de nadie, nunca nadie lo vio. Entonces, ¿hasta qué punto sabemos de la existencia de ciertos hechos e incluso de ciertos documentos? ¿El solo hecho de nombrarlos le da jerarquía de verdad? Yo creo que tiene que ver con toda una creación de nuevos mitos y de nuevos símbolos muy típicos del centenario, ¿no? De la época del centenario, o sea, de 1910. Una nación que todavía no estaba consolidada, no había terminado de consolidarse. Se dijo también que no existía el bando que había ordenado el general Belgrano en el archivo, pero aquí consta el bando del general con todas las disposiciones para las personas que lo iban a seguir. Y es más, y aquí dice, pero no ejecutando la partida, sufriréis las penas que aquellos, y además serán quemados los efectos que se hallaren, sea en poder de quien fuere y a quien pertenezcan. O sea, yo no estoy inventando, está firmado por el general Manuel Belgrano, y esto fue rescatado por Manuel José de la Vaquera, que en un pie de página del libro del doctor Joaquín Carrillo dice muy claramente: es copia fiel conservada en el archivo del doctor Teodoro Sánchez de Bustamante por sus hijos. O sea, que ese bando existió. Bueno.
Algo más, permítanme. Yo sé que son pocos los tiempos. Los Sí. mismos jefes realistas, y hay numerosos documentos al respecto, hablan del impío bando de Belgrano, lo hablan los jefes realistas. Claro. Entonces, poner en duda el bando de Belgrano es sinceramente algo absurdo. Es decir, no sé qué lo quisieron hacer en este documental poniendo en tela de juicio eso. Bueno, pusieron en tela de juicio el Muchas éxodo, cosas. ¿no? Sí, sí, el éxodo principalmente, pero también notamos hasta cierta cuestión que tiene que ver, por lo menos yo lo he sentido así, ¿no? Como que se ha minimizado la situación a la nada misma, como que es una fiesta más que la utilizamos los jujeños para no sé qué. Agresivo, La totalmente. Hay marcha. imágenes que son... La Sí, marcha, bastante dolorosas. ¿no? Sí. La marcha, lo que Sí, significa. la marcha evocativa, La marcha evocativa. es tomada con burla. A mí particularmente, yo hablé con el doctor Mario Iturbe, que es uno de los iniciadores de la marcha evocativa, y él me dijo, a mí nadie jamás me vino a preguntar nada, o sea, no fue consultada gente importantísima en este tema. Y realmente a mí me dolió mucho porque yo sé, como jujeña que soy, que la marcha evocativa es una expresión de nuestra cultura y de nuestra historia que tiene un enorme valor, que asombra a todo el turismo, a toda la gente que viene, no puede creer de esta movilización que hace el pueblo jujeño, y miles de jujeños hacen un esfuerzo enorme para estar ese día con su mejor atuendo gaucho, para rendir homenaje a nuestros fundadores, ¿no? A los fundadores de nuestro país, entonces a nuestros héroes del éxodo. Entonces a mí me dolió mucho, digamos, me pareció una falta de respeto, y además creo que, bueno, nuestra historia y nuestras cosas deben ser tomadas con una mirada mucho más respetuosa, justamente, ¿no? Sin duda. Y para finalizar, la opinión del historiador Felipe Piña. Ahí está. Jujuy es la provincia que más hizo por la independencia argentina, dijo Piña. El historiador Felipe Piña presidió el acto de apertura de la edición número 27 del Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud. Los temas que abordó fueron la figura de Belgrano y el éxodo jujeño. El historiador señaló que los temas puntuales que se abordan son Belgrano y el éxodo. Jujuy es la provincia que más hizo por la independencia argentina, la que resistió permanentemente. Si bien tuvo 3 éxodos, solo se recuerda uno y los argentinos a veces recuerdan poco, pero hay que destacar el rol que tuvo Jujuy en la historia. Yo creo que ese también esos son datos realmente claves, ¿no? que tenemos y que tenemos que rescatar. Simplemente, ¿no? Es un tema, creo, Irene, que da para muchísimo más. Sí, por supuesto. Para muchísimo más. Es necesario que Jujuy tome una postura más activa frente a esto. Sin Nos duda. faltan libros, los docentes no tienen capacitación, los contenidos de historia local prácticamente no existen en la formación de los profesores. Entonces, no vamos a conseguir ser respetados con nuestra historia si desde nuestra propia provincia no hacemos todo lo que hay que hacer para que los jujeños conozcamos bien nuestra historia, ¿no? Hoy en día yo les digo, vayan a buscar un libro del éxodo a cualquier librería y se van a encontrar con que hay muy pocos trabajos. muy poco, hay muy Uno poco, de ellos muy de Brienza, que es un escritor a nivel nacional. Pero nos está faltando mucho en ese tema, la producción de contenidos, los textos históricos y trabajar más con nuestros docentes, ¿no? Bueno, que sirva esto como un pequeño granito de arena entonces. Sí, sí, ¿Ah? yo creo que va a servir para eso. Irene, muchísimas gracias por tu visita y Excelente, gracias fue muy claro. Gracias por Gracias a ponernos ustedes. mucha claridad, y sabemos que sos una estudiosa de este tema. Gracias por poner estos temas, digamos, en la casa de todos los jujeños. Ahí estamos. A producción. Ahí está, una Edición. producción realmente maravillosa lo que ha sido, la Pasaron. edición. Los chicos se han esmerado y mucho para esta cuestión que nos ha tomado mucho tiempo y la veníamos realmente debatiendo desde hace tiempo con todos los chicos. Gracias nuevamente por pudimos la decir. Ahí está. Por favor. Vamos a la pausa rápidamente y ya continuamos con Aquí te lo contamos. El cóndor agita sus alas.